en discordancia angular con la formación Copalayo, y posteriormente tenemos la formación Vizcachera, que se encuentra en el Cerro Pircas, Unquillar y Cerro Colorado, que es de edad miocena. Después tenemos el pórfido, hay un pórfido que es el pórfido Juncal, que lo estudió Algañarás Innes en el 2003, perdón. Bueno, básicamente esta es la geología del área. Nosotros dentro de mi tesis doctoral hicimos 4 perfiles, uno en el Cerro Pircas para ver, digamos, cómo es el área de aporte. Después hicimos otros en formación Geste, cerca del filo de Pozuelos, acá donde hay una naricita que asoma. Bueno, ahí también hicimos otro perfil. Y nos fuimos hacia el norte del Salar de Pastos Grandes para ver la formación Pozuelos. Esa formación Pozuelos no aflora dentro de lo que sería el salar propiamente dicho, pero bueno, como Turner la definió en el norte del salar, estábamos chequeando, digamos, de manera estratigráfica. Bueno, las costras salinas son depósitos superficiales de las sales que constituyen una mezcla de partículas y especies minerales que están integradas básicamente por sales, que son cloruros y sulfatos, ¿sí? La formación básicamente comienza con la precipitación de sales en aguas superficiales, entonces se generan lo que son los tipos balsas o RALF a medida que se van saturando, ¿sí? Recuerdan que yo hace rato les había dicho cómo es una solución, mientras más contenido soluto tenga, empieza a precipitar, ¿sí? Bueno, entonces inicialmente comienza la precipitación de RALF, estas se van acumulando hacia el fondo de lo que es el lecho digamos, de la salmuera, del salar, y por el viento también se van trasladando hacia las orillas. A medida que va avanzando este crecimiento, comienza la precipitación de costras, que es lo que, por ejemplo, nosotros llegamos a ver si alguna vez fueron a Salinas Grandes, ¿sí? Que se ven todos los polígonos perfectamente desarrollados. Bueno, los cristales o los minerales, tanto evaporíticos que pueden ser sales o sulfatos, cristalizan ya sea en la interfase aire-agua, en la propia salmuera, en el piso del cuerpo evaporítico o en sedimentos saturados, y también como costras fluorescentes de los bordes del cuerpo salino, ¿sí? Dentro de lo que es la evolución de la costra, generalmente primero se forman una ampolla de la costra salina, posteriormente hay un engrosamiento de esa placa, se forman los polígonos, hay placas rotas y hay un desarrollo de unos polígonos cabalgantes y hay un crecimiento lateral. Entonces nosotros dentro de los polígonos salinos que nosotros tenemos, también tenemos sal que se encuentra laminada, ¿sí? O sea que tiene un hábito laminar que se encuentra sobre los polígonos, ¿sí? Bueno, a su vez el crecimiento de estos polígonos puede estar vinculado ya sea a la lluvia, ¿sí? O al viento que trae polvo eólico, y eso genera también el polvo eólico que haya unos pináculos de sal que son bastante gruesos que vamos a ver. Una cosa importante, bueno, que ya lo dice Shendan y Kendall, es que los sedimentos terrígenos hacen y los evaporíticos nacen. Bueno, en el Salar de Pozuelos y Garzabal en el 96 definió 2 tipos de costras, la costra salina rugosa, la costra salina dura, lisa y rugosa, y una costra terrosa. Nosotros definimos 6 tipos de costra ya en el 2020, que es una costra de alta rugosidad que es fósil, una costra de baja rugosidad, una costra terrosa, una costra lisa con unos polígonos de un tipo, una costra lisa abrillantada con otros tipos de polígonos y una costra asociada a boratos. Entonces, a través de ir al campo muchas veces, de mapear y de controlar con respecto a los mapas de base que teníamos, pudimos completar este mapa que es de costras geopolíticas del Salar de Pozuelo. Básicamente, bueno, algo importante que les habían dicho es que, por ejemplo, no hay datos meteorológicos, siempre están asociados a los datos meteorológicos. Acá hay un mapa que, bueno, vincula la provincia de Salta, básicamente, y el Salar de Pozuelos. Vemos que tiene una distancia de 145 kilómetros aproximadamente, y lo que pusimos en este slide fueron las isoietas que están libres, por si las quieren utilizar en el IGN o en el INTA, las pueden bajar, básicamente son shape. Entonces vemos que el Salar de Pozuelos se encuentra en las isoietas de precipitaciones anuales de 50 a 100 metros, 100 milímetros anuales, perdón. Y a su vez tenemos datos de estaciones, que estos datos están, no se ve bien, no me acuerdo, pero están desde 1950 a 1900, y había 4 estaciones cercanas al Salar de Pozuelos,
donde nosotros tomamos la más cercana en el radio del que se encontraban las Isoyetas, que es la estación de Olacapató, ¿sí? Después de la década del 90, bueno, Menem privatizó lo que son las estaciones meteorológicas, así que no hay datos de eso. Y después tenemos, bueno, que la más cercana era la localidad de Olacapato y que en realidad no es la más cercana, sino que es la que mejor puede llegar a hacer referencia, porque por ejemplo la de Pocitos, que sí es por ahí la más cercana, tiene 35 milímetros anuales. En cambio, la de Olacapato tiene 65 milímetros anuales. Entonces, bueno, teniendo en cuenta las isoyetas ahora actuales, vamos a tomar de referencia ese tipo de precipitación para determinar que esa precipitación es la actual o la más o menos promedio para el salar de Pozuelos. A su vez, eso lo había también comentado Ricky, en el salar de Pozuelos pusieron una estación meteorológica en enero del 2011 y marcó o tomó dato de enero a abril 2011 y después no hay más datos. Y después tomó de octubre de 2017 a febrero de 2022. Pero para analizar, esos datos no fueron continuos, porque las estaciones meteorológicas guardan información cada 6 meses. Si no la sacan cada 6 meses, se pisan. Entonces ahí se perdieron un montón de datos. Entonces si yo evalúo la precipitación desde octubre de 2017 a febrero de 2022 con todos los meses que no se tomaron, castigo demasiado, digamos, la precipitación que puede llegar a tener el salar de Pozuelos. Entonces lo que analicé en esa época es en qué época tuvo una constante toma de datos para decir qué tipo de precipitación tengo, básicamente, y los datos eran de 2019, 2020 y 2021. Y descarté los otros, ¿sí? Para hacer algo más real. Entonces los datos recopilados marcan que aproximadamente tiene 80 milímetros anuales, que es lo más importante, y después los vientos oscilan entre 780 kilómetros por hora, con un promedio de 28 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué es importante? El salar permanece seco durante abril a septiembre, siendo las épocas propicias para el reconocimiento de las costras, que es cuando fuimos a visitarlos. Durante los meses de octubre a marzo las precipitaciones inundan el salar, entonces es muy difícil transitar ese salar y bueno, y esto también, que se inunde el salar, indica que también se están renovando continuamente las costras salinas. Entonces acá tenemos de octubre a marzo, cómo está lloviendo, de marzo a abril, cómo ya decae un poco la lluvia, y en abril a septiembre, cómo están ya precipitando las costras salinas, y a su vez también vemos cómo va bajando el nivel freático. Obviamente también esto es muy importante analizar por el tema de lo que habían visto en todo lo que vinieron viendo durante la mañana, es el tiempo de las recargas, ¿sí? Que puede llegar a tener un salar a partir de esto. Bueno, entonces en octubre a marzo habíamos dicho que llueve, esta es una visión hacia el sur del salar y está hacia el norte. Acá tenemos el complejo volcánico El Quebar hacia el norte. Y podemos ver que también como el salar está inundado, ¿sí? Es porque tiene un montón de contenido terrígeno asociado. En cambio hacia el sur no hay tanto, ¿sí? Es en la misma época y en diferentes vistas, ¿sí? Hacia el norte del salar y hacia el sur. Posteriormente, en marzo-abril, baja lo que es el nivel freático y empieza a cristalizar la sal, formándose polígonos, que aquí podemos ver que son los polígonos típicos de salinas grandes, ¿sí? Y a medida que avanza, nosotros tenemos el aporte eólico y el viento, y a su vez todo el crecimiento de la sal es a nivel capilar, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de evoluciones de las costras, ¿sí? De terrígenas a más ampollas y a pináculos muy duros y cristalizados que tienen una alta diagénesis. Entonces, a través de eso vemos una evolución del salar de Pozuelos con unos diagramitas de unos dibujos que hicimos para ver cómo evoluciona el salar a medida que cuando llueve va precipitando la sal ya se forma a nivel poligonal, se forman las costras más terrosas tipo grietas, después se forman ampollas y posteriormente se forman los pináculos. Y además, lo más importante por ahí es ver cómo va descendiendo el nivel freático del salar. Bueno, dentro de las costras que definimos una costra fósil. Esta costra fósil se encuentra en el centro del salar. Los minerales son de arita, el 70%, tiene un contenido clásico del 30% aproximadamente, tiene una estructura superficial muy dura, rugosa, cresta, de alta durosidad, es astillosa y filosa y también te lastima, así que hay que tener cuidado porque tiene un aspecto escoriacio que te puede llegar a lastimar.
A su vez también asociamos eso con el nivel freático, está aproximadamente a unos 90 metros, a 0,90 metros, y tiene una edad relativa, o sea, una edad de decir, bueno, cuál es más vieja, cuál es más nueva. Vamos a decir que este tipo de costra tiene una edad relativa de fósil, ¿sí? Posteriormente tenemos una costra de alta rugosidad. Esta costra fue analizada en todos los sectores, mapeamos y existe tipo una pequeña transición entre lo que es la costra de alta rugosidad y costra terrosa, que es la que viene, pero la costra fósil tiene contactos netos. La costra de alta rugosidad tiene minerales de halita en un 55%, un contenido clástico menor al 45%, y se presenta en formas abovedadas con superficies bien delgadas. Son esas costras que una pisa y se pueden romper, ¿sí? El promedio del nivel freático es de 0,32 a 0,53 metros, es relativamente más joven que la anterior, y bueno, la tenemos distribuida en el salar con un color más clarito. Posteriormente viene una costra de baja rugosidad. Esta costra de baja rugosidad tiene un contenido clástico menor al 80%, más o menos del 80%, y minerales halíticos del 20%. Tiene una estructura superficial compacta y en sectores está como poligonada. Inclusive, si se ve en el anterior, se puede acá también apreciar cómo tiene un poco de porcentaje, o sea, al tener más arcilla tiene más contenido de humedad, que eso básicamente se ve en la imagen satelital sin ni siquiera mapear. Bueno, este tipo de costra tiene también un promedio entre 0,3 a 0,5 metros del nivel freático, y también la edad relativa que le pusimos es más joven con respecto a la fósil. Y como ya había dicho antes, bueno, la costra anterior más esta son transicionales entre sí. Posteriormente tenemos una costra lisa y poligonada. Esta costra tiene casi el 90% de halita y un contenido clástico mucho menor, ahí puse del 5 al 10 sería, y tiene una estructura poligonada. Estos polígonos poseen aproximadamente diámetros de 0,6 metros con respecto a, ahí hay una piqueta para que vean, ¿sí? Y acá está el polígono, ¿sí? La piqueta, y entre medio de polígono y polígono está creciendo lo que es la alita laminar. El nivel freático es aproximadamente 0,20 a 0,28, y este tipo de costra es más actual que las anteriores. Bueno, después tenemos otro tipo de costra que se encuentra tanto en el sur como hacia el este, y esta tiene minerales de halita en el 90%, minerales de yeso que se encuentran en la parte superficial y son muy puntuales, tienen un 5%, y un poco de contenido clástico. Este tipo de costra es muy abrillantada, se ve como muy limpia, y los polígonos están bien definidos, pero ya son mucho más grandes que las anteriores. Miden aproximadamente 1 metro a 1,50 m. Y también a su vez también tienen entre uno y otro polígono este crecimiento de alita laminada. El promedio del nivel freático va de 0,20 a 0,28 y también tienen una edad relativa tipo actual. Después tenemos una costra asociada a boratos que se encuentra al norte del salar. Esta costra tiene un contenido clástico del 60%, tiene un lexita 40%, y tiene varias propiedades que están haciendo laboreos mineros ahora actualmente, que están sacando boratos, y está la cancha mina, inclusive se puede ver en la fotografía, en la imagen, esta es la cancha mina que tienen. Entonces hacen un laboreo superficial, sacan el borato, que es ulexita básicamente, y lo dejan secar acá, después se lo retiran. Toda esta propiedad no me sale la palabra, está legalizada, o está como propiedades de boratos y el resto de litio. Bueno, y edad relativa, esta tengo dudas, pero también es un poco más joven, más moderna que las anteriores. Bueno, otra cosa que analizamos es la dirección de flujo que pueden llegar a tener. Para eso vimos el área de aporte que pueden llegar a tener. Entonces definimos una cuenca hídrica, marcamos los cursos principales, básicamente, y después lo que hicimos también fue marcar la dirección del flujo, hacia dónde van, y asociarla. En este gráfico se puede ver el gráfico del curso fluvial principal,
y vemos cómo es uno solo. Sabemos que los tipos de... Estas son cuencas endorreicas, que tienen cursos fluviales de tipo efímeros, no están constantemente, no tienen agua, ¿sí? Están secos la mayoría del año. Entonces, bueno, eso es una cosa que analizamos. Otra cosa importante es que podemos ver que las direcciones de flujo se asocian bastante a las costras. No se ve bien, pero bueno, en este tipo hay justo un curso de agua y las direcciones de flujo van variando uno con respecto a la otra. Es muy raro porque no hay o sea, es un salar que tiene diferentes tipos de costras y no hay otro salar que tenga tantas costras de esta magnitud. A su vez también asociamos con un trabajito que había hecho Alonso en el 2017 sobre las líneas de isoconcentraciones de litio, y podemos ver también que la distribución de litio en el salar, ya como había dicho Ricky, el salar de Pozuelos tiene litio, va más o menos de valores de 200 a 800 ppm, y el mayor contenido de litio se encuentra en el depocentro superficial de este salar, ¿sí? Una cosa que es importante también es que el depocentro del salar actual es este, ¿sí? Y tiene contenido de litio de aproximadamente 800 ppm, pero no es el depocentro que siempre tuvo. O sea, a medida que la cuenca fue evolucionando, tuvo depocentros diferentes. Así que bueno, eso también es como medio importante. Después lo que hicimos fue curvas topográficas de 1 metro, donde también se puede ver cómo van variando la rugosidad de las costras, y cómo abajo, bueno, de esta imagen pusimos las curvas de nivel y abajo pusimos la clasificación de costras evaporíticas que habíamos definido, y vemos cómo están encajando una con respecto a la otra. Otra cosa con la que estamos trabajando ahora es con el ENVI, que utilizamos una técnica de supervisión, esta clasificación supervisada, y lo que hicimos fue cliquear el píxel de cada tipo de costras y decirle al programa que lo analice. Y bueno, básicamente nos analizó, juntó todas las costras, por ejemplo la de Boratos la juntó con la terrosa y la otra que es transicional, pero dejó aquellas que son con mayor humedad. Y también define bien los tipos de costras que son mucho más nuevas, que son las verdes, ¿sí? Las verdes serían las más nuevas, las amarillas están en un intermedio con respecto al azul, y las rojas son las costras que son mucho más fósiles y antiguas. Bueno, en el salar de Pozuelos se definieron 6 tipos de costras evaporíticas, se tomó en cuenta las características morfológicas, también en los contactos entre ellas, algunos eran netos, otros eran transicionales, y por ejemplo, lo que más nos destaca a nosotros es que hay costras que se ubican más cerca de los márgenes extremos del salar, y estos presentan, digamos, cantidad de costras de sedimentos aluviales y tipos terrígenos, y lo asociamos mucho también al viento. La costra que tiene más aporte clástico debido a que los cursos efímeros no llegan a él es la costra fósil. O sea, en la costra fósil no vemos que llega un curso de agua bastante potente como para poder llegar a diluirla completamente. Entonces esa costra que está como un depocentro es muy dura y rugosa, y casualmente asociamos que eso tiene mayor contenido de litio porque tiene mayor tiempo de concentración de la sal, ¿sí? Para poder asociar eso. Y después, bueno, cada una de las costras está asociada a un cambio de lateral dentro del salar, lateral dentro de espacios del salar. Está relacionada a una variación con respecto al nivel freático, a las inundaciones que puede llegar a tener, ya sea de cursos fluviales, efímeros, o bueno, ya no hay de otro tipo, y la posición, si se encuentra tanto en el depocentro o aislado. Y también otra cosa que es importante es la topografía. Bueno, otra cosa que estamos avanzando un poco en esto es el tema del viento. Por ejemplo, acá nosotros tomamos una imagen de septiembre del 2020, donde vemos que se puede ver la dirección de las nubes y vemos el viento, ¿sí? Y vemos que acá, que justo el salar que colinda con el salar de Pozuelos, no tiene esas nubes arriba. ¿Por qué? Porque acá tiene un alto topográfico que permite que no avance en ese sentido, entonces le pasa por los alrededores. En este tipo de salar nosotros tenemos costras lisas nada más. En cambio, en los otros tipos de salares tenemos diferentes tipos de costras que estamos analizando con el programita. Por ejemplo, bueno, en el salar de Pozuelos pudimos ver cómo evoluciona y cómo hay diferentes tipos de costras.
ahora me olvidé con los otros, el salar de Alizaro presenta costras lisas, costras terrosas y costras duras también, en la mayor cantidad. Y después tenemos el salar de Pasto Grande, que tiene el alto topográfico, que es el filo de Pozuelos, que no deja pasar el viento, por lo tanto está tipo como muy resguardada, no entra mucha cantidad de viento, de tierra sería, para que lleguen a formar estos pináculos y engrosen un poco más las costras. Y después, bueno, tenemos el salar de Centenario, donde también tenemos los tres tipos de costras, básicamente, que son la lisa, la terrosa y la dura fósil. Y bueno, esto es parte de lo que se publicó en un trabajito de la Raga en el 2020. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. El crecimiento de la sal en polígonos, y en realidad eso lo estudió el ORSA. Sí, depende de la cristalización, digamos, hexagonal. No es hexagonal, es pentagonal. Son 5 lados. Y es por capilaridad, ¿no? Crecen en balsas y después esas balsas se acumulan una con respecto a la otra y se generan así las volcanes.